La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cirugía de reducción y levantamiento de mamas con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y vamos con estos datos que tenemos ya al inicio del programa. Las mujeres que buscan una reducción mamaria normalmente se quejan del peso excesivo de las mismas, que les obliga a adoptar posturas que llevan a dolores de espalda crónicos. Un levantamiento de mamas, también conocido como mastopexia, es un procedimiento quirúrgico que realiza un cirujano plástico para modificar la forma de las mamas y se realiza si se tienen las mamas caídas, lo que podría mejorar su imagen propia y la confianza en sí misma. Bueno, y de ese tema vamos a hablar con nuestro invitado en instantes nada más. Pero ahora, al inicio del programa, nosotros siempre agradecemos. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer paso a la felicidad, a la prosperidad y queremos ser felices. Además, hace bien, nos hace sentir bien y es como un imán que atrae cosas buenas. ¿Cómo hacemos una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida en el día de hoy, ahora mismo que estás viendo el programa y que puedas agradecer? Nosotros le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Yo agradezco inmensamente el poder hacer este programa. Cada día aprendo más. Agradezco inmensamente a los profesionales que nos brindan su tiempo y están acá con nosotros para enseñarnos. Y agradezco que vos estés del otro lado, porque este programa es para vos. Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Un corte. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, y quiero comentarles un breve, un resumen de su currículum. El doctor es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa, además de ser el doctor aquí en la casa, que le invitamos siempre porque nos encanta todo lo que nos explica. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, un gusto hablar contigo y vamos a hablar de esto que es lo opuesto. Las mujeres dicen que nunca estamos contentas con nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando no tenemos nos ponemos, cuando tenemos nos sacamos. Bueno, pero en este caso que estamos hablando de cirugía de reducción y levantamiento de mamas, hay personas que tienen mucha cantidad de mamas y realmente ya no pueden caminar, se encorvan, no hay sutién que les aguante, hay mucha complejo, ¿verdad?, de usar ropa cerrada porque las mamas son muy grandes, entonces ya les molesta. Exactamente. Son dos problemas, vamos a decir, relativamente diferentes, la caída y la mama grande, pero las soluciones son relativamente similares, por eso es que siempre se habla de las dos cosas en conjunto. La mujer que tiene la mama grande sufre mucho, a pesar de que disfruta de ciertos tipos de ropa y esas cosas, pero normalmente sufre más de lo que disfruta. Porque el peso es grande, la forma no es tan agradable, ¿verdad? Como una mama hecha con implantes y qué sé yo. Entonces,
la tendencia de la mama grande natural es de caerse, Claro. De pesar mucho, de que los sostenes van. A veces el paciente viene y se queja de la marca del sostén en el hombro. No se queja tanto del peso Claro. de la mama en sí, porque es el sostén del hombro el que está haciendo sosteniendo. la fuerza, ¿verdad? Y también está el tema de los dolores de espalda. El hecho de tener una mama grande y pesada obliga a la paciente a caminar de cierta forma para poder llevar ese peso. Y en algunos países, ¿verdad? El país vecino, Brasil, por ejemplo, o en algunos lugares en Estados Unidos, la cirugía de reducción de mama está considerada dentro de los seguros de salud. Ah, sí. O sea, si hay un certificado por parte de un médico especialista en espalda que dice que el tema del peso mamario está afectando el equilibrio de la paciente, inclusive los seguros pueden hacerse cargo de eso, ¿verdad? Aquí en nuestro medio es más difícil porque nada de eso está contemplado en el sistema de salud, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, vamos a ver este primer material, por favor, que habla de molestias de las pacientes que solicitan esta cirugía. A ver. Molestias de las pacientes que solicitan la cirugía. La paciente que solicita reducción de mamas se queja del peso de las mismas, del tamaño desproporcionado con respecto a otras partes de su cuerpo, de los dolores de espalda, de la dificultad en encontrar sostenes adecuados y las marcas que les producen en los hombros. La que tiene caída de las mamas más bien se queja de que éstas se ubican por fuera de la posición habitual y de las dificultades en el uso del sostén, pero rara veces del peso. Lo que nos decías, ¿verdad? Sí mismo. La queja es diferente, el peso es muy importante en las pacientes con mama muy grande. No tienen acomodo, no tienen posición, no tienen ropa también, porque hay inclusive a veces que vienen y te dicen el sostén que me corresponde no hay en plaza. Claro. Mucha gente que tiene la posibilidad de traer de Estados Unidos los sostenes que son para esos 36 triple D, qué sé yo, porque te miden el ancho de la espalda y la copa también. Ese tipo de sostenes solamente se consiguen afuera. Por otro lado, la paciente que tiene las mamas caídas, hay diferentes clases, ¿verdad? Hay gente que ya tiene, vamos a decir, desde la adolescencia tiene unos pechos caídos, y hay otra gente que después de dar de mamar, como que se le marchita la mama y se le cae todo. Y entonces siempre pasa por un proceso de sacar piel y reformar, vamos a decir, esa mama. Claro, o sea, al hacer la cirugía de reducción, no es que se saca nomás, sino que tenés que formarle. Hay que dar forma, hay que dar forma. Es una cirugía interesante en el sentido de que nosotros desmontamos esa mama. La forma en que uno retira la piel y la glándula que está ahí adentro está estudiada, vamos a decir, como para que al armar otra vez el rompecabezas, todo se quede en su lugar y la mama adquiera una forma cónica en una posición adecuada. La posición adecuada es siempre por encima del surco submamario. Nosotros tenemos formas de medir, ¿verdad? Pero una de las principales guías es el surco submamario. Y otra es la distancia al esternón, a la horquilla del esternón, que es esto que está acá, este hueco que tenemos ahí. Entonces, nosotros tenemos que tomar unas medidas que son unas medidas estándares, vamos a decir, ¿verdad? De repente, si la paciente es muy alta o es muy baja, las medidas pueden cambiar un poco, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esas cosas. Claro, claro. Y doctor, si es mama grande pero no está caída, ¿es un tipo de cirugía? Y si es una mama grande y caída, ¿es otro tipo de cirugía? Sí, a veces cuando es una mama grande y la paciente, y no hay necesidad de hacer un levantamiento y esas cosas, inclusive la resección de la parte glandular puede ser mínima y entonces la cicatriz es menor, ¿verdad? Suele ocurrir cuando la mama no es demasiado grande, pero la paciente solicita una reducción, entonces sacamos piel, sacamos glándula,
volvemos a cerrar eso y entonces la cicatriz que queda habitualmente es alrededor de la aureola y una cicatriz vertical, que a veces no llega ni siquiera al surco submamario, ¿verdad? Ya. Perfecto. Bueno, vamos a ver este otro material. Yo no sabía esto, que existía una clasificación de la caída de mamas. Vamos a ver. Clasificación de la caída de mamas. Tipos 1 y 2 están por arriba y a medias sobre el surco submamario. Tipos 3 y 4 están por debajo del mismo. Cuanto más caídas están las mamas, mayores dificultades técnicas representa su reposicionamiento, puesto que la cirugía se basa en colgajos que deben asegurar la vascularización del complejo areola-pezón y en muchos casos deben intentar asegurar la capacidad de amamantamiento, puesto que muchas pacientes aún no han sido madres. Eso que se me pasó el dibujito y no pude ver bien. La clasificación, Sí. bueno, la clasificación de la caída de las mamas normalmente se basa en el surco submamario, como Sí. te dije. La mama que está por encima, completamente por encima, no se considera caída. Claro. Se puede considerar, yo le suelo decir marchita, ¿verdad? Como que pierde volumen, pero sin que necesariamente Claro. se caiga. Ahora, cuando el tejido mamario empieza a colgar por debajo de este surco, es donde nosotros consideramos realmente que la mama está caída. O sea, cuando la mama tapa el surco mamario, ¿verdad? Y hay diferentes clases, ¿verdad? Pero un caso grave, por ejemplo, o no grave, pero un caso importante, por ejemplo, sería donde prácticamente toda la mama está acá abajo, el surco Claro. está acá arriba, donde toda la mama ya Claro. cayó. Y eso implica una cirugía bastante grande como para poder levantar ¿Y todo qué eso. hace que caiga la mamá? Además, la ley de la gravedad y todo. Pero... Bueno, está la gravedad, la cantidad de amamantamientos, el tipo de piel, el tipo de mama, el tipo arquitectónico de mama, vamos a decir. Porque normalmente la que se le cae mucho ya normalmente viene con una mama medio caída de joven, ¿verdad? Ahora, una paciente que tiene una mama de tamaño medio o pequeño y que da de mamar, normalmente se va a desinflar un poco nomás. Ahora la que al dar de mamar, la mama le crece muchísimo y Después se vuelve. desinflama y después vuelve a tener otro hijo y se desinflama. Entonces cada vez va a caer más. Por supuesto que siempre cuanto más grande la mama, más probable que se vaya a caer. Eso es definitivo, Sí, ¿verdad? sí. Pero también conozco muchas pacientes que vienen y se quejan de la caída de la mama y te dicen que nunca tuvieron un huevo demasiado grande, ¿verdad? Entonces eso es estructural, eso es el tejido conectivo, el colágeno que tiene, que de repente es muy, muy blando. O sea, la mama se puede caer aunque sea una mama chica. Sí, se puede caer. Y, doctor, el tema de las mujeres que tienen prótesis, ¿eso con el tiempo también puede caer? Sí. Las mamas de las pacientes con prótesis pueden caer. Es más probable que caigan las mamas de las pacientes que tienen unas prótesis subglandulares que las que tienen submusculares, ¿verdad? Las submusculares se suelen sostener en el lugar por más tiempo. Y, por ejemplo, como solemos ver, ¿verdad? Hay mujeres que tienen implantes de mama a los 20 años y tienen hijos a los 30. Entonces, ahí sufren un proceso de, aparte de lo que ya se expandió la mama con el implante, el proceso de expansión con el agrandamiento de la mama para amamantar, y después todo eso se cae, ¿verdad? Y hay diferentes, vamos a decir, diferentes formas de presentarse. Hay pacientes a las que de repente yo le hice de joven un implante submuscular, que tienen 2 o 3 hijos, y se le cae la mama, pero el implante se queda donde nosotros le colocamos. ¿Y cómo queda eso entonces? Sí, parece como una doble burbuja. Parece una cosa acá y la mama aquí Pero ¿y abajo. la mama no el implante acaso ya? No. La mama, el implante empuja la mama, pero Sí. si la mama se agrandó Sí. y se cayó, ¿El implante se queda? Se puede quedar.
En las pacientes que tienen el implante subglandular, Ah, claro. ahí sí ahí caen juntos. Porque el subglandular es cuando se pone el implante ahí mismo, Claro, es ¿verdad? Abajo de prácticamente la la piel la que está sosteniendo todo Y lo eso. otro es atrás del músculo. Claro. Ah, ya. Entonces, puede resultar, vamos a decir, siempre cada caso es diferente, Sí. pero puede resultar más fácil levantar una mama en una paciente que tiene un implante submuscular porque ya tenés la base sobre la que asentar. Claro. Y cuando tienes subglandular, tenés Hay que que levantar todo. hacer el espacio para tu implante y para tu mama. Hay que cambiar el implante. Y normalmente sí, porque no es una cuestión de que se puso el implante el año pasado y este año se embarazó y se cayó todo. Claro. Normalmente ya tiene unos años puestos y entonces cuando la paciente suele, a no ser que, el único motivo por el cual yo le digo para diferir eso es cuando la paciente me dice no me quiero embarazar otra vez y qué sé yo, entonces no justifica operarle ahora Claro. y que se vuelva a caer todo. Pero no siempre se cae la mama después de darle mamar. No siempre se cae, no son todos los pacientes, pero factores de riesgo son cantidad de amamantamientos. Cuanto más amamantamientos, más probable que se vaya a caer, ¿verdad? Y también el tipo de crecimiento que tiene esa glándula al embarazarse, ¿verdad? Doctor, las mamas tienen diferente figura, forma, dependiendo de cada mujer, ¿verdad? No, Sí. no digo el tamaño, que eso sabemos, sino la forma. También la forma puede variar. La forma habitual es la forma cónica, ¿verdad? Una forma de, vamos a decir, una pirámide, Sí, ¿verdad? gordita, redondita. Redondita, Sí, ¿verdad? cónica, sí. De un cono. Ahora bien, cuando la mama tiene otro tipo de forma se le suele llamar tuberosa, por ejemplo, que parece como un tubo. Es estrecha y es larga la mama, y eso se cae. Claro. Y esa es una de las mamas más difíciles de solucionar, de arreglar y de levantar, porque habitualmente solamente haciendo una cirugía de levantamiento no queda muy bien. Pero, y si por ejemplo una mujer tiene ese tipo de mama, después de la cirugía, vos le podés cambiar el tipo de mama, le podés poner tubular. ¿Y cómo es? Cónica. Cónica. Sí, se puede hacer. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hacer el pequeñísimo corte y volvemos enseguida. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Nunca hablamos de flebología, doctor. No, vamos a hablar. Eso tenemos que hablar en algún momento, ¿verdad? Sí. De todo, ¿verdad? Porque mucho hay que hablar del tema varices, del tema cómo no tener varices y qué es lo que se puede hacer también, ¿verdad? Bueno, ese es un futuro programa. Bueno, ahora vamos con este material que habla de cómo se hace esta evaluación preoperatoria que obviamente el doctor tiene que hacer. A ver. Evaluación preoperatoria. Parte de esta se basa en mamografías y ecografías a fin de conocer la estructura mamaria previa a la cirugía y descartar enfermedades mamarias que puedan manifestarse luego. Como rutina, también se realizan exámenes de electrocardiograma y laboratorio para garantizar la seguridad de la paciente durante la cirugía. Bueno, explícanos, por Mira, favor. cada vez más importante el tema de los exámenes preoperatorios, especialmente la mamografía, ¿verdad? La mamografía se está volviendo tan precisa que se pueden ver lesiones, según nos comentó un radiólogo de gran experiencia en nuestro medio, ¿verdad? Que hasta 10 años antes uno puede descubrir lesiones antes de que ¿En serio? que pueden ser sospechosas. Entonces,
Evidentemente que nosotros tenemos que, al preparar a una paciente, tenemos que ver eso. Habitualmente, cuando yo estoy preparando una cirugía, suelo mandarle a la paciente también a que haga una visita al mastólogo con sus estudios ya, de modo a que si hay casi todas las mamas tienen algún quiste, alguna cosita, que habitualmente no implica nada, pero siempre es preferible tener una voz autorizada que diga, claro, esto me gusta, esto no me gusta, esto es sospechoso o no, y ahí antes de que nosotros entremos a hacer una cirugía de... O sea, interrumpo, hace la paciente la mamografía y te trae a vos Sí. y ahí le envías al ginecólogo, Claro, ahí al mastólogo. Sí, al mastólogo. Si es que hay necesidad, ¿verdad? No lo hago en el 100% de los casos, pero si hay algo que me llama la atención, si las imágenes me dan ciertas cosas, ya le mando al mastólogo. El mastólogo me dice si sospecha o no sospecha. A veces inclusive se puede combinar con el mastólogo. Si él me dice, hay una lesión que no me gusta, quiero hacer una biopsia o qué sé yo, entonces entramos juntos. Yo le hago el acceso, él hace la retirada del material sospechoso y continuamos la cirugía si hay, qué sé yo, a veces inclusive se hace una biopsia extemporánea, que es la que se hace en el mismo momento, y entonces si no hay nada más, se continúa la cirugía y si no, se procede ya a una cirugía de curación Diferente, oncológica, claro, ¿verdad? Claro. Pero siempre es bueno tener como yo le digo, que tener un plano de lo que era el antes, para después, una vez que tenemos el después, podemos continuar siguiendo a esa paciente, ¿verdad? Porque después de todo, una paciente a la que operamos a los 30 años, puede, igual, aunque hayamos hecho todas las cosas en regla, a los 40 puede tener alguna cosa. Claro. Y entonces sirven las partes de los antecedentes porque sirven de factores previsores, qué sé yo. Si ya tenía una lesión antes y 10 años después continúa teniendo una lesión, bueno, se puede hablar que es una lesión de progreso lento, todo ese tipo de que habla también de la agresividad y cosas así de las lesiones malignas. Perfecto. Bueno, y seguimos con este tema. Vamos ahora, la realización de la cirugía, dice acá el material. A ver. Realización de la cirugía. Se puede realizar bajo anestesia general, regional o sedación y local. Normalmente se inicia la reducción del lado mayor y luego del menor. Existe gran variedad de abordajes y técnicas que pueden variar de acuerdo a las características de la paciente y la experiencia del cirujano. La cirugía es normalmente más extensa por dentro de lo que las cicatrices externas muestran. Exactamente, ¿verdad? Las técnicas son variables, las técnicas pueden ser muy agresivas cuando las mamas son muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cirugía que se llama de Tourette, que es prácticamente una amputación de mama y se saca la aureola como un injerto y se le coloca nomás en el lugar donde le correspondería, ¿verdad? Esas son mamas muy grandes que tienen más de 1,5 kilos por lado y en las cuales ya el sufrimiento del paciente es demasiado grande. Vienen y se sientan así y las mamas prácticamente se le apoyan en las rodillas. Entonces, en esos casos no se puede buscar una cirugía demasiado con una forma demasiado técnica o que de repente que la aureola tenga sensibilidad porque prácticamente no va a tener luego por más otras por técnicas. todo lo que hay que sacar. Claro, ¿verdad? por lo que hay que sacar. Ahora bien, gracias a Dios la mayoría de las pacientes no tienen ese problema y entonces hacemos unas cirugías en las cuales se reseca piel, se reseca glándula, se reposiciona la aureola y el pezón por medio de colgajos locales, ¿verdad? Los colgajos son tejidos que no se desprenden de su aporte sanguíneo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es se le moviliza de un lado a otro. Por eso que no se pierde la sensibilidad, por eso que no porque se si pierde cortás todo... Claro, claro, pero inclusive cuando hacemos estas cirugías grandes que te comenté, después de un tiempo hay sensibilidad. Lo que no suele haber es una sensibilidad erógena, es decir, muy difícil que la paciente sienta una sensibilidad de tipo sexual cuando ya se hizo un injerto de pezón, Claro. pero sí va a sentir si se toca. Claro, ya.
Entendido. Bueno, ¿y qué hace que una mujer tenga mamas tan grandes? Porque una cosa es tener mamas chicas, otras tienen mamas un poco mayores, pero esas mamas así grandes, caídas, como dice que se sienta y que le llega, ¿qué hace? Bueno, hay varios factores, ¿verdad? Factor hereditario, factor sobrepeso, en la cantidad de amamantamientos, ¿verdad? A veces el tema hormonal. Muy pocas veces, por ejemplo, pero ya he visto pacientes que con mama pequeña, pero que te dicen que después de su primer embarazo les creció enormemente la mama y que después de dejar de dar de mamar, inclusive siguió aumentando. Pero eso no es lo muy habitual, común, pero ¿no? te digo, para que veas que hay un espectro enorme, ¿verdad? Y hay gente que da de mamar y se queda como un huevo frito. Claro, exactamente, eso es lo más común. Sí. Pero también está la otra forma. Entonces, pacientes con, vamos a decir, mamas pequeñas que después de 2 o 3 edades de mamar se queda enorme la mama y ahí uno tiene que hacer una gran reducción. Pero normalmente es la herencia. Mi profesor decía que la mama grande se hereda de la abuela paterna, decía. Pero yo hice una encuesta carapé, como se dice, ¿verdad? Y nunca encontré eso acá en nuestro medio, por lo menos, ¿verdad? Sí. Pero siempre hay alguien en la familia que tiene la mama grande que hereda a la paciente, ¿verdad? Bueno, antes se podía saber eso, ahora ya todo el mundo tiene cirugía. Nadie Sí. sabe cómo era en un inicio. No, y la mama grande habitualmente es un motivo de consulta más temprano que la mama pequeña. Claro. Hay chicas de 15, 16 años que consultan por la mama grande porque es demasiado grande para la persona que la está llevando. O sea, no es armoniosa en el No es cuerpo. armoniosa, no es cómoda, no es sexy, no tiene, muchas veces la paciente es una persona muy inocente todavía. Sí. Muy Y chica eso todavía. es muy chocante, ¿verdad? Sí. Entonces, es más habitual, por ejemplo, y es más fácil también ir a una cirugía con una paciente de esa que con una paciente que no tiene mama y quiere para sus 15, por ejemplo. ¿En serio? Claro, a mí no me... O sea, a mí me parece mucho más llevadero hacerle una cirugía de reducción a alguien que veo que está sufriendo por eso, que alguien que quiere ver su mama por sus 15. Ya. Eso no me convence tanto, ¿verdad? No, Pero claro, es una cuestión personal. Claro, no, entiendo. Yo pensé que era el tema de la operación, que es más fácil o no. No. La ¿verdad? cirugía en sí es más difícil. Ajá. Colocar un implante es relativamente más fácil que una cirugía de reducción, ¿verdad? Porque la cirugía de levantamiento de mama tiene toda una estructura que hay que volver a diseñar, ¿verdad? Exactamente. Y hay así, vamos a decir, pequeñas reglas. Si una mama pequeña y caída, casi seguro que va a necesitar también un implante aparte de sacar piel. Sí. En las mujeres que tienen más de 50, que van a una cirugía, por más que la mama no esté demasiado caída, casi siempre es mejor, aparte de colocarle un implante, hacerle un levantamiento, porque la mama ya no tiene esa capacidad de retraerse y de solamente con un implante levantarse. Son muy pocos los casos. ¿Acá es donde ustedes tocan algo en el músculo o cómo es para poner la mama en su lugar? Porque no es implante, sino es volver a poner. Bueno, y se hace de dos formas, ¿verdad? O sea, primero se coloca el implante. El implante, por lo menos en la forma en que yo trabajo, lo coloco debajo del músculo pectoral, que es el músculo que viene de aquí, ¿verdad? Así como un triángulo. Lo colocamos debajo del músculo y sobre esa base montamos la mama, ¿verdad? Es mucho más fácil. Había antes técnicas que hacías armadas toda la mama y ahí recién colocabas el implante y no era muy feliz de esa forma. Entonces ahora lo que se hace es, primero se coloca el implante para que sirva de base a la mama y se monta la mama sobre eso. Es una cirugía, vamos a decir,
relativamente compleja porque tenés que dejar las dos mamas iguales, las cicatrices relativamente iguales, a no ser que las mamas sean muy diferentes entre sí, pero se hace habitualmente. ¿Y la cicatriz es en T, en el surco mamario? Y Cuanto para arriba? más grande la mama y cuanto más tejido hay que sacar, es más probable que haya una T. Vamos a decir, la forma más simple de levantar, y que una cuestión que a mí personalmente no me gusta, es hacer la cicatriz periareolar, que es solamente alrededor de la aureola. La siguiente es periareolar con una cicatriz vertical, donde ya se saca más piel y que también sirve para mamas no muy caídas y puede servir también cuando uno coloca un implante. Ahora, cuando ya sobra mucha piel y mucha glándula, es mejor hacer una T y uno asegura ahí el resultado. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, seguimos charlando sobre nuestro tema cirugía de reducción y levantamiento de mamas. Hablando con nuestro invitado, hablando del tema de reducción y levantamiento de mamas, porque generalmente cuando vos, mujer, decís, Dios mío, ¿para qué? Si yo que no tengo quiero, ella se quiere sacar. Bueno, pero no estamos hablando de una cuestión cosmética, no estamos hablando de una cuestión de vanidad. Que también obviamente está y está bien, ¿verdad? Si querés tener más grande, más chico, no hay problema. Pero en este caso lo que estamos hablando es de esta cirugía que sería de reducción y levantamiento de mamas de personas que tienen las mamas muy grandes y que eso le acarrea problemas a nivel de relacionamiento con la gente. ¿Se imaginan una nena de 13 años que comienza a desarrollarse y de repente, ¡pum!, tiene unas mamas súper grandes? Y ella es nena todavía, es chiquilina todavía. Entonces, le da vergüenza. Eso hace que no quiera practicar deporte, porque al saltar se mueve. O sea, sabemos, eso mujeres, se nos mueven, por eso están el sutién y todo. Pero cuanto más grande la mama, más se mueve. Después se caminan así encorvaditas como para tapar eso. Estoy hablando de niñas, ¿verdad? De adolescentes, porque el tema de la mama es desde cuando uno comienza a desarrollarse, ahí ya, doctor, ¿verdad? Sí. Ahí ya se sabe si la mama va a ser grande o no. Sí. Habitualmente es así. Para los 15 años, la que va a tener la mama grande ya tiene la mama grande habitualmente. La que tiene la mama pequeña ya casi seguro también, pero normalmente la que tiene la mama grande ya se queja a esa edad. Y puede ser una cuestión, puede ser objeto de bullying. Sí. Puede ser que no sea objeto de bullying, pero que ella misma no se sienta bien, no se siente cómoda. Como estábamos diciendo, de repente no está ni siquiera sexualmente despierta, no sabe todavía, ¿verdad? O no pregunta o lo que sea, pero siente una incomodidad y al sentir esa incomodidad, todo lo relacionado a eso siempre va a ser malo, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es que, como te digo, me es mucho más factible, mucho más pasable que me vengan a consultar por una mama grande en una quinceañera que en una mama muy pequeña para aumentarla, ¿verdad? Doctor, y el tema de la herencia en el tamaño de las mamas, porque no siempre uno hereda como es la mamá. Claro. ¿Verdad? En una familia que hay varias mujeres, algunas pueden tener las mamas más grandes, otras más chicas, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Yo siempre le digo, es como cualquier herencia. Te puede tocar o te puede no tocar. Claro. La mama grande tiene generalmente uno de los familiares, ¿verdad? O paterno o materno que tiene grande y eso es lo que se hereda. Sí. Y
La mama pequeña hace 50 años no era un problema, no tenía y listo, ¿verdad? Ahora, hoy en día, es una cuestión así de que la mama pequeña ya es una cuestión de estatus, de ropa también, porque las ropas que se hacen actualmente son para gente que tiene vamos a decir, está todo estandarizado hoy en día. Sí. Entonces, la que tiene muy grande no tiene ropa y la que tiene muy pequeño tampoco. Sí. ¿Verdad? Hace 50 años la que tenía muy grande le hacía el sostén la abuela. Así mismo. Hoy en día, si ya pasa de ciertos límites, no hay en Sí. nuestro medio. Bueno, además también, aparte del tema de mamas, es el tema de la cultura ahora a nivel de fashionista, que uno se va y toda la ropa es para gente así plaquita. O sea, vos te vas y mirás y es un pantalón así, una cosa así, que tiene que ser una raquítica para estar a la moda, para que te quede bien. Claro. ¿Verdad? Y eso se está tratando de revertir ya en Europa y en todos para que vaya bajando eso porque trajo muchos problemas Claro. de satisfacción en Lo la que mujer. pasa es que nuestro mercado es muy limitado, ¿verdad? Me voy a meter en un tema que no tiene nada que ver hasta que te pones la ropa, ¿verdad? Claro. Pero uno va a comprar ropa, sea mujer o hombre, y todo es para flaco, Sí, slim fit, sí, ¿verdad? En este momento. Sin embargo, en un mercado grande como el americano, por ejemplo, vos tenés slim, regular y Sí. tenés para grande, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, esa flexibilidad de mercado no tenemos nosotros. Entonces, está la chiquilina que quiere ponerse una ropa o vamos a decir una universitaria que quiere ponerse un tipo de ropa y tiene los pechos muy grandes y no hay No ropa hay. para ella. Así mismo. Bueno, y la diferencia, doctor, de usted que ya hizo muchas de estas operaciones en las personas, además la diferencia física, obviamente, ¿verdad? Al hacer levantamiento, reducción y levantamiento de mamas, ¿cómo reaccionan después? Porque después se van para la curación y usted habla y le sigue viendo. ¿Cómo cambia la vida de la mujer? Claro, cambia porque se siente mucho más liviana. Y el sentirse más liviana, vamos a decir, va por también una cuestión de cuánto le sacaste, ¿verdad? Pero también hace un tiempo le saqué a una persona 200 gramos, que no es mucho en cuestión de mama, pero me dice, me solucionaste. Mira. Me solucionaste, no me molesta, qué sé yo, se quedó con una mama, vamos a decir, tenía una mama media, se quedó con una mama pequeña. Me dice, era lo que yo quería, está perfecto. Qué genial. ¿Verdad? Pero ahora está lo de moda ya las mamas más chicas también, doctor. Sí, ya no hay más, por lo menos a cierto nivel no hay esa competencia de que mi amiga se puso de Dios 400, yo quiero de 450. No, pero eso es una ridiculez. Sí, pero te digo, es lo que de repente el mercado te trae, ¿verdad? Pero una época, doctor, o que que fulanita todos tenían que ser pechugona, claro, o que ¿verdad? fulanita se puso de tanto, entonces yo también quiero así porque yo Sí. quiero parecerme a ella. Y no, en este momento por lo menos lo que me llega a mí de pacientes son pacientes más instruidos, buscan Claro. más una armonía, buscan... de repente viene alguien que te dice, sí, quiero enorme. Pero que el que te dice quiero enorme, normalmente luego ya viene buscando eso y es difícil de sacarle Claro, encima, claro. ¿verdad? Pero la mayoría de la gente dice, yo quiero armonía, quiero, qué sé yo, tengo mi cadera así, entonces siento que Claro. mi tórax es muy estrecho, entonces quiero así. O te dicen, no, yo soy finita, que es el caso de muchas mujeres de senos grandes, que son finitas de cuerpo, son flacas, pero tienen una mama tan grande que parecen panzonas, Claro. ¿verdad? Y cuando están de frente así, ya la mama le llega casi a cubrir el ancho del brazo. Claro. Entonces te dicen, no, es demasiado grande para el resto de mi cuerpo. Doctor, ¿y cómo se hace la reducción? O sea, para que nos imaginemos, la mama es así, la forma de la mama. ¿Dónde es lo que le sacas? ¿Cómo le armas? Normalmente se saca, viste que hablamos de un cono. Sí. Entonces lo que se hace es sacar un cono dentro de ese cono, Ah, claro. para hablar fácil, Sí, ¿verdad? sí, Se sí, saca sí. un cono ahí abajo. Y como la mujer se mira así, Sí. ¿verdad? Se ponen las cicatrices abajo para que no las pueda ver, ¿verdad? Es una forma. Y también
porque la cicatriz, una buena cicatrización, sirve de sostén. ¿Verdad? Entonces sirve de una columna de sostén. Claro. Y entonces se pone hacia abajo como para que todo el peso de la mama que queda se apoya ahí. Ya. ¿Verdad? Y usar sostén o sutién evita que la mama se caiga o no. Puede evitar, ¿verdad? Normalmente se dice que sí. Por eso es que nosotros cuando le decimos a las pacientes, pues viene la paciente y me dice, quiero aumento de mama para poder andar sin sostén. No, se cae. Cuanto más formas vos tengas de mantener la mama en su lugar, es más probable que se quede allí y que no se rompan las fibras elásticas de la mama y que no se vaya, que la gravedad no vaya haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero yo no le indicaría a nadie que ande sin sostén. Perfecto, ahí ya está súper claro. Bueno, vamos con este material que nos habla de dónde se ponen las cicatrices. Ubicación de las cicatrices. Numerosas técnicas y abordajes se han inventado para tratar de reducir la extensión de estas cicatrices, siendo la más común la forma de T invertida o ancla, ubicada alrededor del complejo areola-pezón, una vertical inferior y a lo largo del surco submamario. Bueno, esa es la técnica más comúnmente usada o la cicatriz más comúnmente dejada, ¿verdad? Porque las técnicas otra vez adentro, lo que uno hace, la forma en que moviliza los tejidos es diferente. Hay tantas técnicas como cirujanos plásticos, vamos a decir, ¿verdad? Pero la cicatriz que queda, que es lo importante, la más habitual es la de la T invertida. Se insistió mucho, yo hice bastantes cirugías de reducción de mamas medianas a grandes con cicatrices verticales nada más, pero siempre da la sensación como que se termina cayendo, entonces no suelo usar tanto más esa técnica de solamente vertical, ¿verdad? ¿Y no se puede hacer solamente horizontal en el surco mamario? Se suele hacer cuando se hace esa técnica que yo te dije de Tourette, cuando son mamas demasiado grandes, se deja la cicatriz ahí y se hace el injerto, entonces tenés una cicatriz alrededor del injerto de la areola. Si es en el surco mamario, sí o sí, se tiene que sacar la areola. No siempre, pero es lo que más solemos hacer, ¿verdad? ¿Y una persona puede saber qué tipo de cicatrización va a tener antes de operarse? Puede ser si es que tiene otras cicatrices. O sea, si es una paciente que ya se hizo una cesárea, que tuvo un accidente y tiene una cicatriz muy grande, qué sé yo, entonces se puede prever que va a ser una cicatriz queloide, ¿verdad? Una cicatriz queloide es, por decirlo así, hicimos un corte de 10 centímetros y la cicatriz que se forma hace esto. Se agranda. Como una araña luego. Eso es lo que se llama cicatriz queloide. Ahora, una cicatriz gruesa, así del tamaño de, vamos a decir que sea de ancho nomás y que sea durita, se llama cicatriz hipertrófica. Suele retroceder en más o menos un año y a veces se puede volver a operar y sacar esa cicatriz y ya no vuelve a salir. La cicatriz queloide tiene la tendencia a repetirse. ¿Pero eso por qué? ¿Es la piel así? Se llama cicatriz patológica. Es una cicatriz enferma, vamos a decir, ¿verdad? Y habitualmente hay antecedentes, entonces uno puede prever. Ahora, si una paciente que nunca se operó, nosotros no podemos asegurar que eso vaya a ocurrir. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Vamos con este siguiente material que habla de las recomendaciones después de la cirugía. Recomendaciones luego de la cirugía.
se recomienda a las pacientes el uso de sostenes de posoperatorio por lo menos un mes y se advierte que el edema hinchazón desaparecerá en un 60% al cabo de un mes y el resto puede demorar inclusive un año. Muy bien, así doctor, o sea, Sí. hay sostienes especiales para luego de la operación. Exactamente, hay sostenes especiales. Normalmente les recomendamos eso, les recomendamos actividad física limitada del miembro superior, no manejar por 15 días, evitar gimnasio, hacer fuerza, como para que la mama realmente se posicione en su lugar y evitar que haya algún tipo de sangrado o algo así. Pasados los 15 días es muy difícil que ocurra ya algo, ¿verdad? Las complicaciones que suelen haber después de los 15 días es que se te abra algún puntito, a veces damos 2 puntos por debajo de la piel y de repente eso sale, pero por lo general pasados los 15 días ya casi pasa nada. El sostén es más que nada porque todavía al estar hinchado eso, la mujer puede no sentir muy bien la mama, ¿verdad? Y da un desconfort el no saber dónde está. ¿Verdad? Claro, porque está todo inflamado. Pues. Claro. Entonces, más o menos al 60% de la inflamación pasa en el primer mes y ahí le decimos que pueden dejar de usar, pero la mayoría elige seguir usando su sostén. ¿Y duele después el postoperatorio? ¿Qué le refieren Normalmente las no pacientes? duele. Se puede sentir un desconfort, ¿verdad? Pero siempre trato también de señalarle eso a los pacientes. El hecho de que no estés cómoda no es lo mismo que sentir dolor. Claro. ¿Verdad? Bueno, algo se siente porque se estuvo tocando ahí todo, moviendo, algo se siente, cortando. pero habitualmente se siente menos de lo que se espera. Y entonces a veces hay que atajarle al paciente para que no esté haciendo cosas justamente Claro. porque no les está doliendo, Sí. ¿verdad? Bueno, tenemos preguntas de la gente para nuestro invitado. Vamos con esa primera consulta, por favor. A ver. Mariela de Capiatá pregunta, ¿los procedimientos desde la evaluación para reducción de mama son los mismos también para los varones que necesitan la cirugía? No hablamos de los varones, también los varones, ¿verdad? Se hacen esto. Sí, no hablamos de los varones, ¿verdad? O la Mariela habitual. Sí, siempre está del atenta. programa, sí. Algunos son similares, depende mucho de la cantidad de piel que queda. Generalmente los varones no tienen una mama tan desarrollada y responden más bien a una lipoaspiración o a una resección más limitada de la parte glandular. Pero aquellos, ahora como estamos en un tema de cirugía posbariátrica, gente que bajó 50, 60 kilos, claro. entonces ese tipo de paciente a veces puede requerir una gran cirugía de... como si fuese una mama, solamente que no le dejamos volumen, ¿verdad? Pero prácticamente toda la movilización como si fuese una mama femenina. Perfecto. Siguiente consulta, por favor. Patricia de Luque pregunta, ¿cuánto tiempo después de la cirugía de reducción y levantamiento de mamas es recomendable embarazarse? Bueno, yo preferiría, si vamos a las preferencias, que hacer una cirugía de esas ya después de que hayan dado de mamar todo y que ya hayan terminado su parte reproductiva, ¿verdad? Pero en principio esperaríamos entre 6 meses a un año antes de un embarazo. O sea, serían 2 años más o menos para tener el bebé. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que llegamos al final del programa. Doctor, como siempre, un gusto tenerte acá. Nos explicaste súper bien y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias y estaremos aquí en la próxima. Gracias. Nosotros nos vemos en el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.